espero que hayan tenido una muy buena semana. Espero que hayan podido ponerse a ver al menos algunos de los materiales que vamos a estar utilizando durante la cursada de esta materia, ¿sí? De Derecho Internacional. Obviamente es importante para nosotros que puedan darle seguimiento a los temas, independientemente, o mejor dicho, además de lo que vamos a ver en la clase, pero porque si no, creo que no les va a alcanzar, de alguna manera no alcanza la vida. Así que, pero bueno, hoy, como después de la intro que tuvimos la clase pasada y que les dimos un poco de vacaciones, hoy empezamos a laburar, empezamos a trabajar un poco, bien, tema primero, unidad primera, ¿no? El derecho internacional, ¿sí? Y el derecho internacional va a estar vinculado, obviamente, y en esta clase, sobre lo que es el ámbito público y el ámbito privado. Para la clase de hoy yo igualmente les había dado unos avances de unos temitas, por decirlo de algún modo, importantes, para que empecemos a tratar, para que empecemos a ver sobre eso, y más que nada como una especie de nivelación como para arrancar, ¿no? Si bien ya hemos hablado y hemos conversado sobre las otras materias de derecho que ustedes han tenido, por consiguiente no es necesario que haga muchas menciones respecto a lo que es la empresa o el comerciante o el derecho comercial, ni tampoco respecto a las instituciones, porque entiendo que ustedes, instituciones de derecho público y privado, ya las han tratado y ya las han visto. Pero para mi materia es muy importante, entonces aquellas cosas que tal vez para esta materia son relevantes, vamos a repetirlas, porque en realidad son necesarias para esto, pero ciertamente aquellas que tal vez no son tan esenciales para nuestra línea de start, bien, es nuestro punto de partida, tal vez vamos a dejarlas un poco de lado. Bien, ante todo, arrancamos con algo muy básico y muy simple, ¿no? Como siempre, conceptualizar el elemento principal, ¿no? En este caso, el derecho. Bien, hay doctrina y jurisprudencia, y por sobre todas las cosas, historia respecto a cómo conceptualizamos el derecho, ¿no? Y el derecho, al formar parte, o mejor dicho, al estar mencionado en nuestro lenguaje, en cualquier lenguaje, ¿no? La palabra derecho tiene sus limitaciones, ¿sí? En cualquier idioma. ¿Por qué? Bueno, porque el lenguaje tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? Y principalmente las ambigüedades, ¿no? Una misma cosa, ¿sí? Una misma cosa a la que le ponemos el nombre, bien, puede tener distintas interpretaciones o diferentes usos, ¿no? Y esto también tiene que ver con esta idea más nietzscheana, ¿no? De Nietzsche, que en cuanto a lo que él decía era que cuando nosotros le ponemos nombre a las cosas, en realidad limitamos el objeto. ¿Sí? Bueno, en clase, ¿no? Estando ahí en la Universidad de Belgrano, yo les señalaría el escritorio, ¿no? Sobre el escritorio, ¿no? La mesa del profesor, ¿no? Y les diría, ¿esto qué es? Y cualquiera de ustedes, ¿sí? Salvo alguno que esté medio dormido, con un sillón demasiado cómodo, ¿bien? O lo veo ahí a Franco, que tengo miedo que ya que se me caiga para atrás, ¿sí? Hoy, Franco, tranquilo, ¿no? No estamos trabajando. Bien, perfecto, me alegra. Por otro día estaba... Bueno, por suerte, libre. Estabas medio enojado, pero hoy estás más Nino Bravo, libre. Bien, muy bien. Entonces, yo les muestro la mesa, bien, y cualquiera de ustedes me dice, profesor, eso es una mesa. Bien, perfecto. Bueno, en cambio, yo un día llego a mi casa cansado, bien, tiro el bolso arriba de la cama, o me fijo que la cama no está hecha, que esto y lo otro, la miro a la mesa y digo, esta mesa me parece que me va a servir de algo más que una mesa, voy, me armo una camperita, me hago un rollito con la campera, la pongo arriba de la mesa y me acuesto arriba de la mesa. Bien, y me quedo dormido. ¿Sí? Este ejemplo, que a ustedes les puede parecer medio tonto, bien, la mesa dejó de ser mesa y pasó a ser cama. Bien, es justamente lo que Nietzsche un poco, sí, tratando de bastardeando un poco la teoría de Nietzsche con respecto a esto, pero digo, algo que por decirlo de algún modo tenía nombre y ese nombre limitó su objeto, bien, efectivamente nos mostró que la mesa podía ser cama. O confirma lo que Nietzsche decía, que era limitamos el objeto cuando nombramos a las cosas, o en realidad la deja de lado, la aparta, de alguna manera toma la teoría de Nietzsche como algo bastante restrictivo, porque lo cierto es que no va a dejar de llamarse mesa aunque yo me acueste arriba de la mesa. ¿Se entiende, no? Un poco lo que les digo, lo mismo que el piso, ¿no? El piso sirve para caminar. En cambio, yo lo uso para comer y no es que el piso pasa a llamarse mesa. ¿Bien? Entonces, o por ejemplo, no sé, cualquiera de ustedes, no sé si alguno de ustedes le gusta preparar sushi, ¿no? Bueno, para hacer el sushi, por ejemplo, se necesita como una especie de esterilla, ¿no? Especial, bien, con la cual enrollas el arroz y te queda divino y haces el rol como más te guste. Sin embargo, uno que no tiene la esterilla esa especial, agarra un individual,
bien de esos que usamos para que no se manche la mesa o no se raye la mesa, lo enrollás con eso el arroz y queda genial también. Bien, pero bueno, obviamente con la esterilla va a quedar muchísimo mejor y va a pegar mejor el arroz y demás. Bueno, y aparte el arroz en su punto perfecto, bien, lo enrollás con cualquier cosa. Pero bueno, entonces, volviendo un poco a lo que estábamos. Bien, limitamos, por decirlo de alguna manera, nos limitamos en el objeto o en la utilización de las cosas muchas veces por las limitaciones propias del idioma. Y el idioma, el lenguaje en sí, en general, tiene las limitaciones, como yo les decía antes, propias de la ambigüedad, ¿no? La palabra derecho, ¿sí? Bueno, la palabra derecho me muestra muchas cosas, ¿no? Me plantea el derecho objetivo, ¿sí? Como ese conjunto de normas, del cual también vamos a hablar ahora. Me habla del derecho como un aspecto subjetivo, ¿no? O sea, lo que es el derecho para mí, lo que es mi facultad, lo que es mi atribución sobre algo, ¿no? Yo tengo derecho sobre esta computadora con la que estoy hablando con ustedes, bueno, efectivamente, yo puedo hacer lo que quiero, tengo una relación de poder con esta cosa, ¿bien? ¿Sí? No lo digo cosa despectivamente, sino porque el Código Civil y Comercial lo define así, ¿no? Entonces, esta cosa, por decirlo de alguna manera, que es mía, de la cual yo tengo, o con la cual tengo un derecho real de dominio, ¿bien? Tengo un derecho sobre esta cosa, ¿bien? Y así un montón de ejemplos que se les puede ocurrir. Entonces, ya tengo el derecho como derecho objetivo, ya tengo el derecho como el derecho subjetivo, ¿bien? También tengo el derecho, también puedo pensar el derecho como una ciencia, ¿no? Esa ciencia que estudia las normas y todo, es un derecho, ¿sí? O sea, y por consiguiente, llego otra vez a tres formas, por decirlo de alguna manera, de estudiar la misma cosa o de alguna manera de analizar distintas cuestiones con el mismo nombre. Y también, por ejemplo, podemos hablar de derecho, la materia de la facu, ¿no? Que no es la ciencia, sino es la enseñanza del derecho. O sea, no es la ciencia que estudia, sino la ciencia que enseña. O sea, que podríamos hablar de un montón, bien, de acepciones, por decirlo de algún modo, de la misma palabra. Entonces, a la hora de definir derecho un poco tenemos que tener en cuenta todas estas posibilidades y decimos, el derecho en un sentido objetivo, ¿sí? Es ese conjunto de normas que rigen y dirigen el comportamiento de los individuos en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Ahora lo voy a volver a repetir, pero en realidad no es tanto para lo que quiero que lo escriban, sino porque quiero que lo entiendan y entiendan también estos caracteres que yo les dije recién, ¿sí? Obviamente esta es una descripción positivista del derecho, o sea, porque no estoy yendo más allá de lo que diga la norma, ¿no? No estoy diciendo, bueno, el derecho es ese conjunto de normas, pero también son las costumbres. No, no, estoy diciendo, es un conjunto de normas, ¿sí? Estoy hablando de algo normativizado, estoy hablando de algo creado institucionalmente, ¿bien? Entonces, es derecho, conjunto de normas que rigen y dirigen el comportamiento de los individuos, ahí no tenemos problema porque individuas queda feo, ¿bien? Así que el comportamiento de los individuos, ¿bien? En una sociedad, ¿sí? En un tiempo determinado, ¿no? Porque el derecho sabe de tiempos, ¿no? Sabe de temporalidades. Obviamente lo que era ilegal hace 10 años o hace 10 años, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿bien? O como yo les doy siempre el ejemplo de la tenencia de estupefacientes, la tenencia de marihuana, ¿bien? Hoy es ilegal, pero jurisprudencialmente aceptada, pero sigue siendo ilegal. Por consiguiente, hoy es ilegal. ¿Sí? Hoy el Código Penal dice que está prohibido y está prohibido. ¿Bien? Eh, entonces, efectivamente, dentro de 10 años, cuando el derecho cambie, voy a estar hablando de otro derecho, porque el derecho tiene eso, tiene temporalidad. ¿Bien? Y también, obviamente, el punto de vista espacial, el punto de vista del espacio, del lugar. ¿Bien? Lo que es derecho en mi país puede no ser derecho en el país de al lado. ¿Sí? Lo que es derecho en mi provincia puede ser que no sea en la provincia al lado. Lo que es derecho en mi municipio puede ser que no sea algo reglamentado o algo obligatorio en el municipio de al lado. Bien, de hecho hoy provincia y capital, por decirlo de alguna manera, se dividen muchas restricciones que tienen que ver con de cómo se lleva adelante el aislamiento. Y estamos hablando muchas veces de diferencias, yo qué sé, yo estoy a 30 cuadras, bien, del límite de capital y provincia. Y eso me hace que, si yo hago 31 cuadras, por decirlo de alguna manera, voy a tener una normativa distinta. Bien, y cualquier autor. Sebastián, Sí, por favor, Emilia. disculpa, ¿podrás repetir la última parte? Porque no sé si justo se me tildó a mí o se le tildó a todos. Bueno, igual lo repetimos aunque no se le haya tildado a nadie, no te preocupes. Pero Gracias. respecto a lo que tiene que ver con lo espacial, no sé si la temporalidad ok, ¿no? ¿Se entendió el tema del tiempo? Sí, sí, eso sí, Bien. gracias. En cuanto a la espacialidad, ¿sí? Al elemento espacial, el elemento del lugar, bien, tiene que ver con que la norma obedece a un territorio determinado, bien, lo que es obligatorio aquí no es necesariamente obligatorio
a 30 cuadras, como doy yo hoy el ejemplo de capital y provincia, bien, o del otro lado del charco, bien, como es Argentina y Uruguay, que podemos ser dos países muy parecidos, tener costumbres muy singulares, pero sin embargo, por ejemplo, en Uruguay está permitido el consumo de estupefacientes y en Argentina está totalmente prohibido, bien. O acá, por ejemplo, tenemos matrimonio igualitario, bien, o matrimonio entre personas del mismo sexo, y en Brasil no lo tenemos, bien, y somos países limítrofes, bien, o, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de la inmigración, bien, entre Argentina y Bolivia, y somos países que manejamos, por ejemplo, políticas inmigratorias muy distintas, y sin embargo, somos países que están totalmente vinculados y que justamente la inmigración es una materia común, pero sin embargo tenemos, obviamente, normativas distintas. Entonces, el derecho obedece a cuestiones espaciales, obedece a cuestiones temporales, bien, y obedece a cuestiones que tienen que ver con una sociedad determinada. Bien, esto más o menos se entendió, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, genial. Entonces, esto es el derecho en un sentido objetivo, ¿sí? Desde un punto de vista objetivo. Como se podría decir, y algo más simple, es el derecho objeto, ¿sí? De ahí viene la palabra. Después, del punto de vista del derecho subjetivo. Bien, el derecho subjetivo, como les dije antes, es ese derecho que yo tengo, que ustedes tienen, ¿bien? Es el derecho que se ejerce, es el derecho que representa para mí, como yo les decía, una herramienta, que representa para mí una atribución, que representa a mí una relación de poder, ¿sí? Acá no es una relación de poder con otra persona, sino, por ejemplo, una relación de poder con respecto a una cosa. ¿Sí? Yo tengo derechos sobre este alcohol en gel para niños, ¿sí? Y yo puedo hacer lo que quiera con este alcohol en gel, porque no está prohibido y no es obligatorio que yo lo tengo que usar hasta que se termine. De hecho, está por la mitad y lo puedo tirar. ¿Por qué? Porque es mío. Después sí, acá Franco que me mira con esa cara me dice, pero Damián, vos lo podrías donar, ¿por qué lo vas a tirar por la mitad? O me lo podrías dar a mí, que yo fui el otro día a Pharmacity y no había más. Yo le digo, tenés razón, tenés mucha razón, Franco, te lo voy a regalar. Entonces, efectivamente, yo pude deshacer, pude de alguna manera crear o extinguir o modificar relaciones jurídicas respecto de esto que es esencialmente mío. Y eso me lo da el derecho subjetivo, el derecho desde un punto de vista subjetivo, ¿no? Como una atribución que yo tengo respecto de esta cosa. Y eso, repito, con cualquier ejemplo que se les ocurra. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, nuestro estudio o nuestra, sí, parcialmente lo que nosotros vamos a estudiar del derecho se divide en estas dos cosas, ¿no? O sea, vamos a trabajar con respecto al objetivo y al subjetivo. Después, como yo les comentaba, las otras ambigüedades que tiene el idioma, creo que no vamos, o mejor dicho, no vamos a hacer hincapié sobre eso porque no tiene mucho sentido. Pero me sirvieron como para el ejemplo de contarles a ustedes qué más puede, por decirlo de alguna manera, provocarnos confusión o ambigüedad respecto al tema derecho. Estamos, me imagino que claros con esto. Bueno, entonces, saliendo un poco del concepto del derecho, ¿sí? Que era algo que obviamente tenían ustedes para tratar y para empezar a revisar desde hoy, o mejor dicho, para el día de hoy, caemos en lo que es el Estado, ¿sí? Hoy por hoy, cuando uno habla de Estado, normalmente, y esto les puedo decir casi hasta un poco hasta la desinformación, viene de todos lados, ¿no? O sea, no solamente nosotros podemos no tenerla muy clara en cuanto a la hora de conceptualizar o de poder explicarle a alguien qué es un Estado, de la misma manera que hace un rato hablábamos lo del derecho, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, yo veo en los diarios, y esto se vio muchísimo, por ejemplo, durante la época del kirchnerismo, el diario más leído, ¿no? O el diario más popular, por decirlo de alguna manera, que es el Clarín, no más popular porque sea del pueblo, sino porque de alguna manera era el más vendido en ese tiempo, en la mayoría de las tapas, ¿no? Por ejemplo, el Estado Nacional tal cosa, o el Estado hará tal cosa. Entonces, yo a veces leía la nota y digo, no, pero esto no es el Estado. ¿Sí? El Estado, con todos los elementos del Estado, está tomando esta determinación, ¿sí? O en realidad no es el Estado, sino que es el gobierno. Y dentro del gobierno hay otros elementos, ¿bien? Entonces, y al final decía el Estado, pero era el gobierno. Y a su vez tampoco era el gobierno, sino que era el Poder Ejecutivo, que es una de las ramas de poder que tiene el Estado. Perdón, que tiene el gobierno. Y por consiguiente es uno de los elementos que tiene el Estado. ¿Bien? Entonces, por eso es tan importante, por decirlo de algún modo, hablar de que una cosa es
el gobierno, ¿no? Como esa herramienta de poder, por decirlo de alguna manera, y otra cosa distinta es el Estado, que es esa comunidad social, bien, con una organización política común y un territorio, y órganos de gobierno propios, bien, que es soberana, independiente políticamente de otras comunidades, ahora igual lo vamos a ver, ¿está bien? Pero es muy distinto, bien, el planteo de qué es que el gobierno es el Estado, cuando en realidad el gobierno es uno de los elementos del Estado, y es algo totalmente distinto. De hecho, esto ustedes lo habrán visto, y si no se acordarán de los que estudiamos cívica, los que estudiaron participación ciudadana o alguna cosa así, bien, que efectivamente el Estado, por decirlo de alguna manera, se rige por normas, bien, y se rige por, o mejor dicho, y contiene diversos elementos, entre los cuales recién ahí aparece el gobierno, recién ahí aparecen las normas, aparece el territorio, etcétera, etcétera. Bien, y una distinción que al menos en mi época se estudiaba mucho y que servía para explicarlo, es la distinción entre Estado y nación. Bien, muchas veces uno a través de la diferenciación entre Estado y nación comprendía esto respecto de los elementos, ¿no? ¿Cuál era el elemento que distinguía al Estado y nación, por lo cual una nación, ¿sí? No necesariamente era un Estado. Bien, por eso cuando nosotros hablamos de el Estado Nacional Argentino, bien, o el Estado-Nación Argentino, o el Estado argentino, bien, no se habla de una nación, ¿sí? Sino que se habla de un Estado. Porque hay un elemento específicamente que nosotros tenemos que la nación, bien, yo qué sé, no sé, la nación gitana, por decirlo de alguna manera, no tiene. ¿Está bien? Y esto no es porque estoy describiendo o defenestrando algo que tiene que ver con la nación gitana, ¿bien? O, por ejemplo, yo qué sé, no sé, la nación catalana, ¿bien? Hay algo que Cataluña no tiene, ¿bien? Justamente que es la gran discusión de todo esto. O hay algo que, por ejemplo, ¿qué otro estado estaba con esa misma situación o parecida? Bueno, a ver, el judaísmo también, ¿no? Independientemente de la religión, ¿sí? No existe el Estado judío, existe el Estado de Israel. ¿Por qué? Bueno, porque Israel sí es un Estado, pero no el judaísmo. El judaísmo es una religión, y que justamente el elemento territorio no lo tiene. Sí, obviamente, si uno va a Israel, se supone que la mayoría son judíos, pero no necesariamente, bien, existe, por decirlo de algún modo, ese Estado, nación, como lo conocemos, como el Estado argentino, bien, pero vinculado a una religión directamente. Sí, la mayoría de los estados vinculan, ¿sí?, su organización a una religión, bien, como puede decir, como por ejemplo nuestra Constitución dice, se reconoce al culto católico apostólico romano, bien, como religión del Estado nacional, pero no significa que todos nosotros, todos los argentinos, somos católicos apostólicos romanos. ¿Bien? Bueno, a ver. A ver. ¿Me escuchan ahí? Hola. Sí, te escucho. Perfecto, ahí moví la cabeza. Genial, bueno, buenísimo. Entonces, ¿qué es el Estado? Yo se los comentaba justamente recién, medio abuelo de pájaro. El Estado es justamente una comunidad social. Estas son definiciones ya modernas, ¿no? Desde lo que se conocía antes como nación jurídicamente organizada. Bien, hoy se habla de una comunidad social con una organización política común, ¿sí? Elementos para subrayar, comunidad, organización política, ¿sí? Y un territorio, marcamos territorio también, órganos de gobierno propios, subrayamos también órganos de gobierno, que es soberana, esa comunidad, ¿no? Soberana, subrayamos también, e independiente, subrayamos independiente también, políticamente de otras comunidades. O sea, comunidad social, con una organización política común, un territorio, y órganos de gobierno propios, que es soberana, independiente políticamente, independiente políticamente de otras comunidades. Bien, ¿esto qué significa? ¿Por qué les hice principalmente subrayar esas cuestiones? Bien, comunidad, obviamente, porque habla de más de una persona, ¿sí? Está hablando de un grupo de personas, está hablando de una organización política, ¿sí? Que esto de organización política y después órganos de gobierno es un poco redundante, pero bueno, de alguna manera se puede unir, se pueden unir, se pueden plegar esos dos conceptos en un mismo término. Bien, el elemento territorio, ¿sí? Es muy importante,
¿sí? Esto de organización política común también tiene que ver con la organización política y jurídica, ¿sí? No es solamente respecto a la política, ¿no? Sino también todo lo que tiene que ver con las normas. Y bueno, obviamente es soberana. Un poco les comentaba hace un rato esto de el elemento soberanía, ¿bien? Que tiene que ver con territorios adentro, ¿sí? ¿Sí? Perdón, el territorio adentro, límites adentro, perdón, del territorio, bien, ese Estado va a ser soberano, va a ser, obviamente, responsable, no solamente jurídicamente hablando, bien, sino también va a ser quien imponga las reglas del juego dentro de su territorio. ¿Sí? O sea, la soberanía justamente es eso, es volver otra vez a la definición que yo les estaba hablando antes de lo que es el derecho. Bien, de la misma manera que yo soy soberano, ¿sí? O yo soy dueño, mejor dicho, de esto, bien, y voy a ser, se podría decir, quien determine la finalidad de esto, bien, y voy a decir hasta cuándo lo tengo y todo. Bueno, la soberanía tiene que ver también con eso, ¿no? A grandes rasgos, ¿sí? Porque la soberanía es el que se gobierna a sí mismo, bien, sin estar justamente sometido al árbitro de otro. Bueno, esto es lo que yo les contaba. Yo soy dueño de esto, ¿sí? Tengo un derecho real de dominio, ¿sí? Que es el derecho real más perfecto que hay, bien, y yo determino sin justamente ningún tipo de indicación exterior, sin ningún tipo de indicación de otro. No, pues, no está limitado de ningún modo, no tengo ningún usufructuante de esto que no sea yo. Bueno, justamente eso es la soberanía. La soberanía es gobernarme, ¿no? El autogobierno, ¿sí? Dentro de los territorios de mi país, ¿sí? Dentro de los límites de mi país, y efectivamente que ningún otro me pueda decir lo que yo puedo, tengo o debo hacer, bien, dentro de mi territorio. Y eso obviamente también explica el final de lo que les decía recién, que es esto de independencia respecto de otras comunidades. Entonces, eso que les fui haciendo marcar son los elementos del Estado. ¿Sí? Esa comunidad, ¿sí? Esa organización política, bien, el territorio, los órganos de gobierno, la soberanía y la independencia. Bien, esos son los elementos del Estado. Y obviamente, dicho ya lo que tenía que ver con la diferencia entre Estado y nación. Y por último, en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra organización política y normativa, bien, independientemente después de cómo nosotros dividimos o distribuimos el poder en 3 poderes, en 4, en 10, en 5, no importa, bien, eso queda después dentro de cada Estado, ¿sí? Cómo distribuye el poder dentro de su gobierno, las ramas por las cuales va a distribuir ese poder. Efectivamente, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de los poderes, decimos que ¿cuántos poderes tiene el Estado Nacional? Lo dice la Constitución, no se preocupen. 3. ¿Alguien se opone a esos 3? ¿Alguien dice algo distinto? ¿Alguien dice 2? ¿Alguien dice 5? ¿Alguien dice 4? ¿No? ¿Está correcto el de 3? Perfecto. Están todos reprobados entonces, porque la Constitución Nacional reconoce 4 poderes, ¿bien? 4 poderes en nuestro Estado Nacional, ¿bien? Uno de ellos, todos lo conocemos, Poder Ejecutivo, ¿sí? Poder Legislativo, Poder Judicial y lo que llamamos Ministerio Público, que es un desprendimiento, por si de alguna manera, de ese Poder Judicial, que a partir de la reforma del 94, ¿sí? Se convirtió en esa 4ª rama de poder, ¿bien? Por eso es un poder autónomo, ¿bien? Van a ver ahora en la actividad que vamos a hacer, seguido a esto, lo van a poder ver y van a poder decir, la pucha, mirá, ¿por qué dije que tenía razón este pibe? Bueno, entonces, efectivamente, entonces, yo distribuyo ese poder, bien, en diferentes ramas, casi como si fuera, obviamente, el árbol, ¿no? Voy a justamente a dividir ese poder, que va a dejar de ser único, que va a dejar de ser ese monopoder, bien, del cual tanto se temía, bien, en, obviamente, la división de poderes, que es esa forma republicana tantas veces nombrada y pocas veces respetada. Pero bueno, entonces, una de esas distribuciones de poder justamente se hace a través del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, bien, es el órgano legisferante, es el órgano que más representatividad del pueblo tiene, porque obviamente es el que es elegido por el pueblo y tiene un régimen de mayorías y demás, por consiguiente, es el que mayormente va a ser más representado, bien, por la gente. Bien, eso está, o sea, por el que va a representar más al pueblo, ¿no? Porque el presidente, en cambio, uno elige presidente, los que ganaron, gana el cargo de presidente, y el que pierde no es que es vice, no, automáticamente queda fuera. O sea, queda fuera de la escena política, y más en nuestro país,
es casi como una muerte, por decirlo de alguna manera. Aquel que pierde la elección, salvo en los casos medios raros, que acá el que perdió después terminó asumiendo, porque bueno, después nadie quería asumir o lo que sea, como fue en el 2001, lo cierto es que normalmente acá el que pierde, casi como que se lo condena a la muerte civil. Bien, perder una elección de 44 o de 40 millones de argentinos, bien, pareciera que es como perder la final de la Copa del Mundo con un gol en contra. Así que bueno, entonces, la situación se da entonces que al momento en el cual nosotros determinamos o creamos al órgano legislativo, también obviamente creamos las diferentes normas, bien, que van a regir el ordenamiento jurídico, bien, y a través de lo que se llama la pirámide de Kelsen, o como conocemos, el orden de prelación de normas, ubicamos o creamos cierto orden normativo. Van a ver ustedes en la Constitución que se establece inicialmente, bien, en la Constitución histórica, ¿no?, de 1853, que la Constitución Nacional reconoce, ¿sí?, esta Constitución, los tratados, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados con potencias extranjeras como las leyes supremas de la nación. Pero después, a partir de la reforma del 94, se producen ciertas modificaciones a los artículos, por ejemplo, artículo 75, inciso 22, artículo 75, inciso 24, y se producen modificaciones a esa primera organización normativa o ese primer orden de prelación de normas. Primero que ya no vamos a decir que las leyes, los tratados y la Constitución son las leyes supremas, sino lo que vamos a establecer es cierto orden de normas y vamos a ubicar unas por encima de otras. ¿Bien? Y eso trajo una discusión de muchísimos años y muchísima jurisprudencia para que recién en el año 93, bien, la jurisprudencia diga, o mejor dicho, la Corte Suprema, bien, siente jurisprudencia y diga, los tratados sobre derechos humanos, ¿sí?, o los tratados internacionales están por encima de la ley, y aquellos tratados sobre derechos humanos tienen cierta jerarquía superior a las leyes, superior a otros tratados, y de alguna manera comparten la escena con la Constitución Nacional. Entonces, recién, a partir de, como les decía, la reforma del 94, el artículo 75, inciso 24, reconoció los tratados de integración, ¿sí?, los tratados de integración económica, entre los cuales reconocemos el Mercosur, UNASUR, bien, Organización Mundial de Comercio, bueno, y otros tratados de esa naturaleza, o de esa categoría, que son superiores a las leyes, superiores a los tratados internacionales, pero que están por debajo de la Constitución. Y también en el artículo 75, pero en el inciso B, se reconoce que los tratados sobre derechos humanos, bien, podrán tener jerarquía constitucional, con un régimen especial de mayorías, y que eso va a hacer que obviamente tenga un tratamiento distinto, y que obviamente en el caso de un choque entre una ley y ese tratado, bien, obviamente va a asumir, o va, se podría decir, va a prevalecer el tratado por sobre las leyes, por sobre otros tratados. Y es más, algunos hasta dicen que el tratado sobre derechos humanos con jerarquía constitucional muchas veces puede estar hasta por encima de la Constitución, porque se entiende que si yo tengo un incumplimiento de ese tratado, eso me va a generar una responsabilidad internacional, por consiguiente, ahí lo que se estaría afectando, lo que estaría modificándose, es esta cuestión de la soberanía, ¿no? Que, como les decía recién, es esa limitación ahí está. Bueno, entonces, ¿se entiende más o menos? ¿Se va comprendiendo un poco lo que les estoy contando, chicos, chicas? ¿Sí? Bien, yo no sé si están silenciados de dormidos o silenciados de que están anonadados por toda la información que les estoy mandando, o porque, bueno, están sufriendo una embolia o algo así que los hizo no prestarme atención y demás. Bueno, yo voy a seguir entonces. Bueno, entonces, esta Constitución Nacional, por decir de alguna manera, y las leyes, bien, que están por debajo, y los tratados que están a la misma altura y demás, obviamente van estableciendo, como les digo, este orden de prelación de normas, y también va generando estas instituciones de derecho, bien, derecho público y derecho privado, que van obviamente rigiendo, ¿sí?, no solamente nuestro comportamiento en sociedad, sino también que nos va vinculando con otros países, con otros estados, ¿sí? O sea, nos va linkeando en diferentes relaciones internacionales, ¿no? Y esto obviamente asiste o que está totalmente vinculado con lo que estamos hablando, o con esta carrera, o con la carrera que estamos cursando, porque en el comercio internacional justamente va a vincular a dos empresas, por ejemplo, ¿no? Dos empresas de diferentes estados con diversas normativas
en su derecho interno o con su derecho local, bien, y que los va a encontrar en un derecho interno, en un derecho internacional, perdón, unificado, ¿sí? En el mejor de los casos, por sobre todas las cosas, y que obviamente es necesaria la armonización de ese derecho interno, ¿no? Porque si no, el que se ve beneficiado por el derecho interno va a decir, a mí me gusta más el derecho que yo tengo en mi lugar, el otro va a decir lo mismo, pero obviamente en ciertas relaciones internacionales hay un derecho establecido. Muchas veces lo establecen las partes, lo establecen los contratantes, ¿no? La empresa A y la empresa B, del país A y del país B, ¿no? ¿Sí? Establecen normas, bien, que van a regir en su relación jurídica y listo, no hay ningún problema y que cualquier problema se va a resolver de tal o de cual manera. Bárbaro. Mientras asistan a ese derecho internacional y que asistan a ese derecho imperativo, ¿sí? Que es el límite, por decirlo de alguna manera, a la contratación de privados, pareciera que no hay problema. Bien, pero también va a tener que ser respetuoso del derecho imperativo o del derecho público, ¿sí? Constitucional de cada país. Bien, entonces la Constitución no solamente va a regir la órbita de lo público, sino también va a regir las relaciones entre privados y las relaciones internacionales. Lo mismo sucede con, por ejemplo, en nuestro caso, el derecho privado, ¿no? La norma más importante de derecho privado que nosotros tenemos en nuestro país, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, por eso van a ver ustedes que en la clase de hoy, en la plataforma, ¿sí? En la clase de hoy, en la plataforma dice el derecho internacional y les establece, por ejemplo, dos links que son bastante importantes. Uno es a la Constitución Nacional y el otro es al Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque sobre eso es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Bien? Justamente sobre eso es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Por qué? Bueno, porque para entender las instituciones de derecho privado y de derecho público que tienen vinculación con el derecho internacional, tenemos que entender cuáles son esas instituciones que están, obviamente, nombradas, relacionadas, vinculadas, bien, en nuestro derecho interno. ¿Sí? Nuestro derecho interno, como les digo, la norma más importante de derecho público, que es la Constitución Nacional, la norma de normas, ¿no? Por decir de algún modo, bien, y la norma más importante de derecho privado, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene tan solo unos años, 5 años de vigencia, porque obviamente sufrió su reforma más importante de los últimos 40, 50 años. Bien. ¿Se entendió un poco lo que les estaba contando? ¿Sí? ¿Entienden la vinculación de estas dos supernormas con las cuales vamos a trabajar hoy y por qué es importante y por qué aparecen en la escena del derecho internacional? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces les voy a pedir a todos que accedan al... ¿Podrías repetir por qué aparecen en el derecho internacional, por favor? ¿Cómo? No te escuché. De por qué aparecen en el derecho internacional. No entendí la pregunta. Que vos dijiste que por qué estas dos, la Constitución y el Código Civil y Comercial, son tan importantes en el derecho internacional. Pero son los últimos 10 minutos. ¿Querés que te repita los últimos? No. Ah, no, bueno. Está bien. No pasa nada. Te cuento. A ver. ¿Por qué? Porque como yo te decía recién, Emilia, como les comentaba recién, las relaciones entre privados dentro de un ordenamiento jurídico, bien, las rige, obviamente, principalmente de adentro hacia afuera, las normas que se establecen entre esas partes. O sea, yo contrato, por ejemplo, yo te alquilo un departamento, bien, bueno, las normas van a regirlas el contrato, ¿sí? Ese contrato que firmamos nosotros, como dice el código, es ley para las partes. Salvo que, ¿qué? Bueno, salvo que a través de ese contrato se establezcan pautas que afecten el derecho, ya el derecho imperativo, el derecho público. ¿Cómo puede ser? Y si no me paga el contrato, bien, le voy a dar 3 azotes por día. Y es un poco mucho. Es un poco mucho porque aparte eso estaría en contra de la Constitución que prohíbe justamente el castigo físico. Así que no podría darse. ¿Se entiende, no? Entonces, el derecho público, el derecho imperativo, ¿sí? Va de alguna manera a regir no solamente, como te digo, las relaciones de público, sino también va a introducirse en las relaciones entre privados. ¿Bien? Por consiguiente, las relaciones entre privados son totalmente, están liberadas, ¿sí? Al arbitrio y a la decisión de todos los particulares, salvo que afecten a ese derecho público, a ese derecho imperativo. ¿Bien? A ese orden público, no me sale la palabra, a lo que llamamos orden público. Entonces, la Constitución, de alguna manera, yo no voy a poder como empresa,
mejor dicho, modificar, restringir o afectar derechos que estén establecidos en la Constitución con tal de hacer un buen contrato con otra empresa de afuera. Bien, la Constitución de Argentina va a limitar el accionar de la empresa argentina, pero la Constitución de Brasil va a limitar también el accionar de la empresa brasileña. Bien, está claro cómo el derecho de la Constitución va a modificar, o mejor dicho, va a contener, va a limitar el accionar de una empresa, bien, aunque sea solamente de derecho privado. Y de la misma manera, el Código Civil y Comercial, me va a dar pautas a mí, ¿sí? Me va a dar elementos de extranjería y elementos internacionales, de los cuales vamos a trabajar ahora, que efectivamente yo no voy a poder ir más allá de lo que dice ese código. No voy a poder ir más allá de lo que dice el código y mucho menos voy a poder ir más allá de lo que dice la Constitución. Por eso digo, en el derecho interno, aunque se trate sobre el derecho internacional, yo voy a tener limitaciones, ¿sí? Me las va a dar la Constitución, me las va a dar normas, Bien, ese derecho, ese orden público, me va a limitar a mí la posibilidad de contratar con una empresa de afuera, bien, y establecer pautas que ya sean inconstitucionales, que vayan en contra del Código Civil y Comercial. ¿Se entiende, no? ¿A qué iba entonces, Emilia? Sí, gracias. Por eso vamos a trabajar con los elementos de extranjería que están en el derecho público a través de la Constitución Nacional, que ustedes tienen el link ahí en la plataforma, así que les pido que por favor vayan ingresando, y lo mismo a través del Código Civil y Comercial. ¿Tienen grupos ustedes armados? ¿Sí? ¿Están todos los del grupo? ¿O todos tienen un grupo? Creo que sí. ¿Sí? ¿Son No, en este momento? ¿Quién no? ¿De No, Franco. cuántos serán el grupo? Franco no tiene, bien. Emilia, ¿vos tenés grupo? Sí, pero somos Bien, tres perfecto. nosotras. ¿Cuántos grupos son? Perdóname. No sé. Yo tampoco tengo. Bueno, ya entendimos que hay algunos que no tienen. Por eso vamos a integrarlos de última a los grupos que ya existan. ¿Cuáles son los grupos que están armados? Por ejemplo, Emilia, ¿cuál es el tuyo? Yo estoy con Maricel y con Emi Río. Para que me falta. Acá está, Emi Río. Perfecto. Bien. Conmigo. Sí. Bien. ¿Y el otro grupo? Constanza, ¿con quién estás? Constanza Belén Velázquez, ¿con quién estás? Yo estoy con Valentina Ponte, Ornella, José Vázquez y Paula Valgorria. Y. Para que me falta una. Me falta una, ¿no? Paula. Paula no está. ¿Está en este curso o no está en este curso? Sí, está en el curso, pero no está. Pero no está hoy. Perfecto, genial. Bien, entonces sumamos a Juan Cruz y a Franco principalmente al grupo de Emilia Cupe, Emilia Ríos y a Maricel. ¿Está bien? Bien, y después hay otro grupo, me imagino que es Anastasia, Monse, Constanza, Andrés y Ladislao. ¿O no? ¿Sí? ¿Estuvo bien? Sí. No, soy re inteligente. Bueno, entonces, perfecto. Tenemos los tres grupos, entonces. Genial, magnífico. Bien, entonces, a partir de ahora, el grupo de Emilia, ¿sí? Que es la que tengo primero acá, va a ser el grupo 1. El grupo de Constanza, que es la segunda que tengo acá en la fotito, va a ser el grupo 2. ¿Sí? Acuérdense de esto, lo que es un grupo 1 y grupo 2. Bien, y Anastasia, que es la que tengo más cerca, a las dos primeras que nombré, bien, va a ser el grupo 3. O sea, los que están con Emilia son grupo 1, los que están con Emilia Cupé, o la otra Emilia, con Constanza Belén Velázquez el 2 y con Anastasia y compañía el 3. Bien, el primer grupo, el grupo 1, va a trabajar sobre la Constitución Nacional. ¿Sí? Vamos a buscar lo que son elementos de extranjería que rijan el derecho internacional, ¿sí? Sea público o sea privado. Después vamos a distinguir lo que es derecho público y privado. Pero todo lo que me refiera en la Constitución, ¿sí? No se preocupen, chicos, son 120 y pico artículos, es una pavada, se lee, pero así, de paso, cañazo, bien, y van a trabajar sobre lo que es el derecho en la Constitución Nacional o el derecho internacional en la Constitución Nacional. ¿Bien? Ustedes después se pueden, me imagino que habrá un grupo de WhatsApp, ¿no? O algo puede ser para que hablen ustedes o van a empezar a gritar acá en... El celular de Franco y Juan Cruz yo no los tengo y creo que no está en el grupo de la comisión.
Bueno, ahora Yo te lo mando por acá. seguramente él lo podrá mandar por el chat de acá y todo, y así ustedes, a ver, vamos a dejar conectado esto, ¿sí? Por eso vamos a trabajar ahora en vivo, bien, esto es televisión verdad, televisión en vivo, entonces vamos a ir trabajando sobre una cosa y sobre la otra, para dentro de un rato poder hacer las conclusiones. Bueno, esto mismo que dije en la Constitución Nacional, también lo vamos a trabajar en lo que es el Código Civil. Pero, ¿qué pasa? Acá, ¿no? El grupo 2 me va a decir, pero profesor, la Constitución Nacional son 120 y pico artículos y el Código Civil son algunos poquitos más. Me parece que nos está tragando. Efectivamente, porque en la Constitución Nacional, como le dije, es un número bastante limitado y también la profundidad de las normas es muchísimo más extensa, por decirlo de alguna manera, bien, que lo que podemos encontrar en la Constitución. Entonces, principalmente lo que vamos a hacer es lo siguiente. El grupo 1 va a trabajar con la Constitución Nacional, eso ya está, hasta pueden empezar y demás, bien, y el grupo 2 y el grupo 3 vamos a trabajar con lo que es el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, ¿sí?, tiene una gran cantidad de títulos, esto para que vayan entrando, ¿sí?, tanto los del grupo 2 como el grupo 3, y a su vez también después los del grupo 1, bien, y van a ver que está dividido en diferentes títulos y en diferentes libros, ¿no? Dice un índice temático, por eso ya directamente les va a la carátula de la ley 26.994, bien, y van a ver que está dividido en derecho, ley, derecho del ejercicio de los derechos y derechos y bienes. Acá hay algo que es bastante inteligente que ustedes pueden hacer, que es un poco como buscarlo, ¿no? Y van a encontrar que las disposiciones referentes, por ejemplo, al derecho internacional privado, están justo al final. Están en los artículos 2594 en adelante. Bien, así que no es tanto, se podría decir, lo que van a terminar, porque creo que son 80 y pico de artículos o 70 y pico como máximo. Creo que son 80 máximo. Así que eso van a ver que es bastante simple. Entonces, nos vamos a dividir. La primera parte del código, ¿sí? O sea, el capítulo 1, 2, 3 y 4, que son tan solo 18 artículos, o sea, no, perdón, lo que es título preliminar y parte general, bien, que son los primeros, voy a decir 400 artículos, pero es mucho, bien, así que vamos a ir viendo a cuánto llegamos, bien, que se va a encargar el grupo 2, bien, o sea, título preliminar y libro primero, bien, y el grupo 3 habíamos dicho, sí, perdón, que se va a encargar de lo que es la última parte, que es artículos 2594 a 2671. ¿Está bien? ¿Se entendió un poco la distribución? El grupo 1, Sí. la Constitución Nacional, así que ya casi les diría que ni hablen. El grupo 2, bien, el de Constanza Belén Velázquez y compañía, ¿sí? Son los que van a trabajar sobre lo que es el Código Civil y Comercial, y vamos a trabajar con los capítulos 1, 2 y 3, perdón, 1, 2, 3 y 4 del título preliminar, que son 18 artículos nada más, una pavada, ¿bien? Y lo que es el libro primero de parte general. Y el grupo 3 se va a encargar de lo que son las disposiciones de derecho internacional privado, que están en el título cuarto del libro sexto, o sea, al final del código. ¿Por qué es importante esto? Y esto ya para todos los grupos y para todos los que están acá. Lo que yo quiero que se distinga, no es solamente donde aparezca la palabra internacional, por eso le dije, alguno de ustedes va a decir, profesor, yo puse control F o control B y me puse a buscar directamente donde decía la palabra internacional y ya está. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con, dentro de la regulación, ¿bien? ¿Cuáles son esos elementos que van a distinguir que esa norma, que en principio es de derecho interno, ¿sí? Porque la Constitución Nacional, nadie me va a decir que la Constitución Nacional rige el derecho no sé, de Uruguay, ¿bien? Y lo mismo el Código Civil y Comercial, pero distinto es cuando yo de alguna manera voy a utilizar una norma de derecho interno para regular una relación internacional. ¿Está bien? Entonces, obviamente, como les dije, como no vamos a distinguir, los de la Constitución Nacional no van a distinguir entre derecho interno y derecho internacional, ¿sí? Porque no les corresponde la distinción, vamos a trabajar sobre las dos cosas hasta que después definitivamente nos quedemos con lo que es el derecho internacional privado, pero digo, en un principio van a encontrar las dos normas, algo también similar va a encontrar los grupos 2 y 3 que van a trabajar sobre el código. ¿Se entiende? Extraemos el artículo y extraemos el concepto. ¿Bien? Hay un elemento de extranjería en tal norma porque regula tal cosa. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esta sí, la pregunta es para todos.
¿Sí? Pueden, si quieren, si van a hablar por grupos de WhatsApp y todo eso, pueden apagar las cámaras, eso no hay ningún problema, pueden dejar la cámara prendida si quieren, no tengo problema. Bien, hagan eso como ustedes deseen, pero quédense conectados así dentro de, no sé qué hora es ahora, son las 8, más o menos en 20 minutos, ¿sí? Nos volvemos a encontrar ya para lo que son las conclusiones y darle un cierre al trabajo. ¿Está bien? ¿Les parece? Ya sé que no están emocionados con la situación, o sea, entendí. Pero bueno, hay que hacerlo. ¿Sí? Gracias. Ahí veo la sonrisa de Monse que me hace sentir mejor y no me hace sentir tan trágico por estar haciéndolos hacer este trabajo un miércoles a la noche. Lo mismo Ladislao. Está bien que hoy le agregó un poco de luz a la habitación. Y por lo menos le agregó su nombre y no el del hermano. Bueno, gracias Constanza también por la sonrisa. Bien, entonces, ¿les parece? Nos vemos en 20 minutos. Bueno, ¿estamos? ¿Necesitan más tiempo? Se fueron todos, rompieron todos la cuarentena y se fueron. Ornella, ¿te quedaste dormida? No. No. Constanza y Josefina la vez pasada compartían el color de la pared, ahora comparten la postura. Estaban las dos así, con una cara de emoción. Es tarde ya. La pasaste, Josefina, bien, ¿no? Con el trabajo. Y sí, bueno, yo no soy el que se anotó esta hora en esta materia, ¿eh? Ustedes se anotaron. Y no teníamos otra chance, era a la noche o a la noche. Vieron. Imagínense de nosotros. A mí solamente me ponen a la noche. Debo ser como una especie, no sé, de figura nocturna para la universidad. Bueno, a ver. Pega en la hora de la merienda. ¿Cómo, perdón? Pega justo en la hora de la merienda. ¿A las 7 de la tarde tomar la merienda vos? Sí, acá se cena como a las 11 por ahí. ¿De dónde estamos hablando? Perdóname. Santa Cruz. Ah, mira. Mirá vos. No, pensé que manejaban un horario un poco más temprano. ¿Qué tienen, siesta? Claro, pero no puedo ser porque está el curso de internacionalización que dura como 3 horas también. Y sí. Entonces hoy no se durmió siesta tampoco. Hay cosas peores en la vida. Bueno, agradecemos la presencia de Paula, que se ha unido, que era la faltante del grupo, así que estamos todos. Sí, perdón. No, O sea, con el coso y pensé que hoy no había nada y me había metido igual hoy y no me aparecía. Bueno, no hay problema. Ahí estamos esperando que Andrés vuelva. Damián. Sí. Emilia, que está con nosotros en el grupo, se le fue el wifi, pero ahí se tratando de volver. Así que en cualquier momento vuelve. Bueno, está bien, se le fue el wifi y está esperando. Me imagino ahí en la puerta esperando que vuelva. Bueno, muy bien. Bueno, ¿la tenemos que esperar a Emilia para lo que estuvimos haciendo hasta ahora o el grupo puede trabajar sin ella, sin su presencia? Como quieras. No, es una pregunta hacia ustedes, porque capaz decís, no, mirá, lo que hicimos lo tiene Emilia y hasta que no venga Emilia no somos personas hasta que no vuelva Emilia. Como quieran los de mi grupo. Lo discutimos por WhatsApp, con lo cual lo tenemos. Lo tienen todos. Sí. Ah, esa era mi pregunta, muchas gracias. Sí, está. Estamos todos. Bien, bueno, hasta que esperemos que vuelva Winston 5, o sea, el Wi-Fi, nos quedamos, seguimos un poco avanzando sobre el tema, la ponemos un poco en autos a Paula para que después, obviamente, Paula, voy a tratar de subir el video, así podés ver un poco lo que vimos antes, también para que les sirva a todos, no solamente a ella. Bien, estuvimos repasando un poco los temas que eran para hoy y que estaban para la clase de hoy, independientemente del trabajo que hicimos en clase. Bien, hoy teníamos pautado comenzar con lo que era el concepto de derecho, ¿sí?
el concepto de Estado, los elementos, y ahí abordar la cuestión normativa de la Constitución Nacional. Bien, y están trabajando y están distribuidos los grupos, entre los cuales vos estás incluida en uno de los grupos, así que después ponete por favor en tema. ¿Cómo, perdón? Algo me comentaron, sí. Sí, algo de eso me comentaron. Perfecto, bueno. Bien, entonces eso de algo que te comentaron justamente era empezar a investigar y empezar a tratar qué es estos elementos internacionales o estos elementos de extranjería que podemos encontrar en la normativa del derecho local. Bien, justamente Emilia, la ausente por el momento, lo que había preguntado era, o repreguntado era, bueno, ¿por qué el derecho local, por decirlo de alguna manera, va a regular relaciones internacionales? Si las relaciones internacionales son justamente internacionales, ¿por qué el derecho local va a tener alguna implicancia o va a tener alguna participación, ¿no?, a la hora de regular? Bueno, lo cierto es que para yo poder llevar adelante una contratación internacional y para que después esa contratación internacional se pueda ejecutar y que en caso de incumplimiento se pueda cumplir, o mejor dicho, puedan producirse efectos de ese incumplimiento, todo tiene que estar dentro de lo que es la normativa local, ¿no? Tiene que cumplir con la normativa local. Y uno de los límites, justamente, a la contratación privada, que ya lo vamos a ver en el debido momento, es el orden público, ¿no? El orden público y el orden público internacional van a limitar lo que es la contratación. Sea la contratación, como yo les di el ejemplo del alquiler de un departamento, como también la contratación internacional a la hora de, por ejemplo, una compraventa de mercaderías. ¿Ok? Bien. Bueno, comenzamos entonces con lo que era el primer grupo, o el grupo 1, que era sobre derecho nacional en la Constitución Nacional. Ah, un paréntesis antes de que hable el que tenga que hablar del tema del grupo de ustedes. Para la clase que viene, bien esto como un trabajo. Por consiguiente, así, aunque después esté el video y aunque también tengamos... como les digo, estemos todos presentes en la clase y todo, así yo después se los puedo compartir a todos, bien, y todos pueden acceder a la investigación que hizo el otro grupo, ¿no? O sea que tanto los de Constitución Nacional puedan acceder a lo que es los derechos, los elementos internacionales en el Código Civil y Comercial, bien, y viceversa. Así que les voy a pedir después, se los puse como trabajo y se los di en una semana, o sea que es un montón de tiempo, para que lo presenten a través de la página en Word o PDF, así es fácil de compartirlo. ¿Está bien? Bueno, Constitución Nacional, entonces. Elementos internacionales. Los escuchamos. Hablo yo. Bueno. Fuimos listando. Perdón, Franco, más o menos. Franco, para que no pase lo mismo con los otros dos grupos, si pueden mientras distribuyan el cargo de quiénes son los que van a hablar, así no se da esta situación en la que yo pregunto y Maricel mira para abajo, Emilia mira para el otro lado, Juan Cruz mira para arriba. No hay problema, pero para que de alguna manera ya los otros dos grupos sepan quién es el que va a hablar y no se da esta situación que no se sabe quién. ¿Bien? Ahora sí, los escuchamos. Perdóname, Franco. Perfecto. Yo tengo algunos poquitos, tengo 4 o 5 que fui listando, así que si alguno quiere seguir después y retomar, vamos con eso. El primero que tengo marcado acá es el artículo 75, inciso 1, que lo que explica, dice que corresponde al Congreso legislar en materia aduanera, establecer derechos de importación y exportación, los cuales, así como evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la nación. Bien. Es justamente el artículo 75, como se lo nombré antes, las atribuciones del Congreso, ¿no? Todo lo que está en el artículo 75, todos los incisos que tiene, bien, que son muchos, justamente establecen cuáles son las atribuciones propias del Congreso Nacional. Perdón que haga esa intervención, Franco. Está bien. Consideramos que es que forma parte de lo que sería algún elemento de extranjería, después deberíamos ver si es relevante o no. Después el inciso 13 habla sobre reglar comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. Muy bien. El 23 comenta sobre legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos,
en particular respecto de los niños, las mujeres y sigue, etcétera. Perfecto. Muy bien. El inciso 24 dice que es una atribución del Congreso aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Después sigue, pero son cosas irrelevantes. Y después el último que tengo acá anotado, el artículo 99, el inciso 7, dice que el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado, por sí solo, y remueve al jefe de gabinete, y sigue con cosas irrelevantes también. Hasta ahí son los que fui encontrando yo y anotando. Si algún otro quiere seguir del grupo. Bueno. Gracias, Franco. Si quieren, sigo yo. Dale. Yo encontré, por ejemplo, el artículo 116, que habla de las atribuciones del Poder Judicial, y relacionado a nuestro tema, lo que habla es que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, con una reserva que es el artículo 75, los tratados con naciones extranjeras, de causas a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, en causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, en los asuntos en que la nación sea parte. Y también en los temas... ¿Cómo? No, muy bien, perdóname. Y también en los temas que me parece importante, en que sean contra un Estado o un ciudadano extranjero. Bien. Y después el artículo 117 también, que en esos casos la Corte Suprema ejerce jurisdicción por apelación, según reglas que prescribe el Congreso, pero en los asuntos que tienen que ver con embajadores, ministros y cónsules extranjeros, se ejerce originaria y exclusivamente. Perfecto. Después también... ¿Cómo? No, perfecto. Sí, continúas. Después también encontré el artículo 20. El artículo 20 lo que dice es que los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano, o sea que pueden ejercer su industria, comercio, profesión, bueno, etcétera, y que obtienen la nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación, pero bueno, se puede acortar el término y distintas cosas. Después el artículo 27 también. Ese es el único que hasta ahora no sería, ¿eh? El 20, porque es justamente regular. No, pero digo, es regular a los extranjeros que están en nuestro país. Por consiguiente, no habría, por decirlo de alguna manera, un elemento de extranjería porque no es una cuestión de derecho internacional. Pero no importa, claro. Está muy bien. Dale, bien. Y después el 27 que habla de que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la misma Constitución. Muy bien. Esos son los que encontré. Muy bien. ¿Algún otro más del grupo? Yo tengo el 124, artículo 124, que dice que las provincias pueden crear regiones para el desarrollo económico y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, y también pueden celebrar convenios internacionales que no sean incompatibles con la política exterior de la nación, etcétera. Muy bien. Después el 99, inciso 11, que decía que el atributo del Poder Ejecutivo, uno de los atributos del Poder Ejecutivo es concluir y firmar tratados, concordatos y negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y otras naciones extranjeras, recibir sus ministros y admitir sus cónsules. Y después creo que ya dijimos todos. No sé si... Después no tengo mucho más, yo encontré. Yo tenía una duda con el 75, inciso 28, que decía permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él. Bueno, tiene que ver con la soberanía, o sea, las dos partes tienen que ver con la soberanía, ¿no? La soberanía interna, por decirlo de alguna manera, o la soberanía puertas adentro, y la soberanía de los otros estados, ¿no? O sea, está vinculado con lo que hemos hablado. No está mal. Si lo querés ver.
Emi había puesto el artículo 31, ¿Sí? que dice que en la Constitución las leyes de la nación que se dictan por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, que es lo que habíamos dicho en la clase. Muy bien. ¿Alguno más? Nos quedaremos con la duda de si Emilia tenía algo más, pero me imagino que no irá mucho más allá que eso. Bueno, en líneas generales han dicho todos, justamente les iba a resaltar que el artículo 31 se les había pasado o no lo habían dicho, así que justamente lo nombraron recién, así que no, creo que no hay mucho más que agregar. Esos son los elementos, por decirlo de alguna manera, internacionales dentro de lo que es el derecho constitucional o el derecho que deviene de la Constitución. Obviamente estamos haciendo una interpretación muy escueta, ¿no? Nos estamos guiando a veces solamente por la prosa de la misma Constitución, y muchas veces hay normas que no están, que son normas aún así internacionales y que tal vez no tienen la palabra extranjería o internacional bien en la oración, pero que tal vez se refieren a eso. Pero a líneas generales o las normativas más importantes, ustedes las han mencionado. Así que está correcto. Muy bien. Pasamos al grupo 2, que le tocaba título preliminar y primero, si no me equivoco, parte general del Código Civil y Comercial. Constanza, tu grupo. Sí, está dentro del título preliminar y parte del título 1 de persona humana. Los artículos que encontré eran en el artículo primero y el segundo, que habla un poco de fuentes de aplicación y de la interpretación del código. Se hace referencia a los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, que se refiere a las obligaciones que los estados deben respetar. Y después del artículo 4, que las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros. Y después el artículo 97. El artículo 4 de la misma... un hecho que ocurre en el extranjero. El artículo 4, de la misma manera que le dije a Emilia Río, justamente es extranjeros en el país. Así que no sería, si bien tiene la palabra extranjero, bien, no es un elemento de extranjería, o sea, no es un elemento internacional, sino es un elemento pura y exclusivamente de derecho interno de personas extranjeras que están viviendo en el país. Así que no incluye, por decirlo de alguna manera, a privados de otras naciones. ¿Bien? Así que el artículo 4 no sería. Te salteaste el artículo 2, que el artículo 2 de alguna manera continúa un poco lo que es... no lo dije. Lo que decía el artículo 1, no importa igual, está todo bien, pero que tiene que ver con lo que se llama la norma de interpretación, ¿no? Que es cómo tenemos que interpretar las palabras o lo que está o lo que se dice en el Código Civil, ¿no? A la luz de qué orden. Y bueno, entonces esa es la aclaración. Pero igual no pasa nada. No, a ver, el artículo 1 era más importante que el 2, dijiste el 1, el 2 tiene que ver con la interpretación del 1. Dale, continúa, perdón. Y el 97 que dice nacimiento o muerte, pero que ocurra en el extranjero, ¿sería lo mismo o no? No entendí, perdóname. Primero, después del 4, ¿no dijiste ninguno más que yo te interrumpí justo? No, estaba por decir el 97. Bueno, perfecto. Bien, discúlpame, entonces, 97. Sí. Bien, léelo así lo escuchan también tus compañeros, que capaz que no lo tienen en la pantalla. Que habla de un hecho ocurrido en el extranjero, o sea, un nacimiento o una muerte, pero que se prueban con instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se producen. Exactamente. Bien, eso es derecho internacional privado, justamente. O sea, todo lo que tiene que ver con el nacimiento o la muerte, que se ocurre, obviamente, en el extranjero, bien, y que después, obviamente, o sea, la norma local que dice, bueno, que todo lo que tenga que ver con el nacimiento o la muerte, que son ocurridas en el extranjero, se prueban justamente por instrumentos que hayan sido otorgados en el lugar donde se produjo ese nacimiento o ese fallecimiento. O sea, lo que sería, por ejemplo, no sé, acá, si la persona nace o muere en capital, bueno, con la partida de nacimiento o con la partida de defunción que va a darte la capital, o que te va a dar la Ciudad de Buenos Aires a través de su órgano y con su legalización y con su autenticación, que es lo que requiere en ese lugar. ¿Bien? Después, obviamente, hay normas internacionales que van a determinar cómo hago yo con ese certificado o con esa partida para que me sirva en otro lado. Bien, bueno, si el país es firmante de la convención, de lo que es
el pacto del apostillado y demás, bueno, entonces va a requerir una apostilla. En el caso de que no, va a requerir una legalización simple y listo. Entonces, todo ese tipo de cosas, por decirlo de alguna manera, bien, son importantes y hacen a lo que es el derecho internacional privado. Es un buen elemento el artículo 97 para lo que estábamos hablando. Muy bien, Constanza, ¿algún otro? No. Bien, ¿algún otro del grupo 2 de esta primera? Sí. José Bueno, yo tengo el artículo 110 que habla de la representación y asistencia de tutelas, que dice que personas excluidas de la tutela son aquellas que no podrán obtener una tutela a una persona que tenga domicilio en el extranjero o que deben ejercer por largo tiempo o plazo indefinido un cargo o comisión fuera del país. Después el artículo 146, que dice que el Código reconoce como persona jurídica pública a los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. Bien, después, perfecto. En la parte final del artículo 150 dice que las personas jurídicas privadas que se constituyan en el extranjero se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades. En el artículo 170 habla del contenido Un momento, una pausa. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo leo la parte final y no leo todo el artículo, bien, no te preocupes, lo voy a leer yo. Ok. Porque ella es aplicable. Las personas jurídicas privadas que se constituyen en la República se rigen por las normas imperativas de la ley especial o en su defecto de este código, por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos prevaleciendo las primeras en caso de divergencia, o sea, por las normas supletorias de leyes especiales o en su defecto por las de este título. Genial. Después dice, las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por la Ley General de Sociedades. Pero, ¿por qué a mí me va a interesar si son personas que son jurídicas, o sea, son personas jurídicas que se constituyeron en el extranjero? ¿Por qué a mí, derecho argentino, ¿sí? ¿Por qué a mí, jurisdicción argentina, me va a importar, se podría decir, si están en el extranjero? ¿Qué hace, qué lo vincula con nuestro país? Una pregunta fácil, tal vez más fácil de lo que ustedes creen la respuesta. ¿Actividades económicas acá en el país? Que venga a hacer alguna Muy bien, actividad perfecto. acá en el país. Las dos respuestas fueron correctas. Exactamente. El ejercicio de una actividad económica en el país es lo que va a hacer que, independientemente de que sea constituida en el extranjero, bien, que yo le tenga que dar, por decirlo de alguna manera, importancia o que la norma va a ser aplicable. Bien, por eso, ¿sí? Hasta ese momento no tenía sentido. ¿Por qué yo le voy a aplicar la norma? ¿Por qué le voy a aplicar una norma local, una norma nacional, si ciertamente está constituida en el extranjero? ¿Qué es lo que la hace? ¿Sí? O por qué le va a interesar a él mismo, ¿entendés? Estar vinculado a la normativa local si efectivamente no tiene motivo por el cual, bien, una normativa local va a tener alcance sobre esa norma. Bien, entonces la respuesta justamente es la que dijeron ustedes. Va a ser así, ¿por qué? Porque al momento de sea cualquiera, ¿no? O sea, y después se va a regir obviamente por todas las normas especiales que en eso se incluyan, que si va a ejercer una actividad económica en el país, obviamente la normativa local sea la que rija esa actividad. Bien, perdóname, Josefina, te interrumpí. ¿Alguna parte más? Bueno, entonces el artículo 150 será siempre y cuando tenga actividad en el país. No, es que se presume que si fue constituida en el exterior, pero lo va a regular la actividad, la normativa local de la Ley General de Sociedades, efectivamente es porque esa persona jurídica va a tener una actividad en el país. Ok. Si no, sí, no tiene sentido, ¿no? Sí. Después me quedan dos artículos. El 170, que habla del contenido del acto constitutivo de una asociación civil, que en el punto N dice que en el destino de los bienes, habla del destino de los bienes después de la liquidación, que pudiendo atribuirlos a una entidad de bien común público o privada que no tenga fin de lucro o que esté domiciliada en la República Argentina. Domiciliada en la República. ¿Y eso por qué te suena que es un elemento internacional?
No sé, justo lo Justamente, volví a leer y me quedé medio... claro, porque si justamente se refiere a que está domiciliada en la República. Te pregunto, Dice digo, que tiene que ser sí o sí domiciliado en la República. ujú. ¿Ese lo dejo o lo saco? No sería, al menos por lo que yo estoy Bueno, viendo, no sería. Por eso digo, capaz que viste alguna interpretación que yo no había hecho. ok. Y después está el 174 que dice Contralor Estatal. Las asociaciones civiles requieren autorización para funcionar y se encuentran sujetas a Contralor permanente de la autoridad competente, nacional o local, según lo que corresponda. Bueno, Esto puede ser... volvemos un poco a lo que dijiste antes, ¿no? A ver, igual acá yo pienso Sí, en la posibilidad de que de exista que una asociación en el civil caso de... Sí, decime, decinos. No, nada, en el caso que sea una empresa que venga del exterior, que si es una asociación civil, va a necesitar de Contralor Estatal. Claro, Puede un ser. poco volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Igual acá, más que la cuestión nacional, lo que yo creo que hace más referencia es a una cuestión local, ¿no? Te está diciendo que si es una asociación civil que va a tener un ejercicio en una zona determinada, bueno, si es, o sea, si, obviamente, si es exterior y va a tener una actividad en el país, lo va a regir la Ley General de Sociedades o lo va a regir la ley especial que corresponda, ¿bien? Y que lo va a y que la autoridad competente va a ser la autoridad nacional. Dice, o local, claro, porque si es en una provincia, por ejemplo, va a ser una provincia, ¿se entiende, no? O sea, va a ser la autoridad correspondiente a esa provincia. Cuando yo, por ejemplo, quiero inscribir una sociedad, bien, voy a lo que llamamos el Registro Público de Comercio. En la capital federal, el Registro Público de Comercio se llama Inspección General de Justicia, ¿no? Entonces, la Inspección General de Justicia va a ser una autoridad competente para eso. Bien, si se da en la capital, va a ser la Inspección General de Justicia. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, utilizando el elemento de extranjería, ¿sí? Siempre que haga este tipo de aclaraciones, lo extranjero va a quedar subsumido, bien, a este tipo de control local. Okay. Así que es buena, está bien hecha la interpretación, creo yo. Bien, ¿cuál más? ¿De tuyo o de tu parte o de alguno de otro grupo? Sigue otra compañera. Sí, dale. Yo encontré el artículo 217 que dice el destino de los bienes en el caso de la disolución de las fundaciones. En el caso de las fundaciones nacionales, el remanente de los bienes debe destinarse a una entidad de carácter público o una persona jurídica de carácter privado, pero en el caso de las fundaciones extranjeras esto no afecta, no aplica. Y luego está el artículo 224, que habla sobre los recursos en el caso de que se deniegue la creación de una fundación. La fundación extranjera puede aplicar recurso judicialmente en casos de ilegitimidad y arbitrariedad. Luego Bueno, mucho no relacioné porque era como muy general, pero a mi parecer lo que es el objeto social, las restricciones de objeto social, que dice el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, me parece que también aplicaría. ¿Por qué? Perdóname, ¿por qué? A mi parecer, porque, bueno, si una sociedad extranjera viene acá, debe cumplir con las mismas restricciones, pero no lo sé. No, desde ya que sí, pero está bien. Bueno, mira, en este caso particular, Valentina, cuando en nuestro país estaba prohibida las sociedades unipersonales, ¿no? Venían a trabajar al país muchas sociedades y particularmente, por ejemplo, venían sociedades de Ecuador, que era uno de los países de la región que más sociedades tenía creadas en unipersonales, ¿no? Y en nuestro país estaba totalmente prohibido. Entonces, cuando venían a nuestro país sociedades de un solo socio, lo que hacían tenían que adecuarse. Entonces, automáticamente el socio principal pasaba a tener el 99% de las acciones, o sea, el único socio, y ese 1% sería, no sé, un familiar, un testaferro, lo que sea. Cuestión que terminaba siendo una sociedad de 2 personas, cuando en realidad era pragmáticamente o prácticamente, o en la praxis de la actividad económica, bien, una sociedad unipersonal. Bien, entonces, como vos estabas dando el ejemplo recién, una sociedad, bien, o una sociedad que venía a cumplir con un objeto social,
¿sí? Ya tenía que cumplir desde los requisitos, bien, con una normativa local, aunque en su origen tal vez no lo cumplía. Obviamente Argentina incorporó las sociedades unipersonales a su ordenamiento jurídico societario, bien, a partir justamente el Código Civil y Comercial con el que estamos trabajando, y efectivamente ya dejó de ser ese un inconveniente, entre comillas, para eso. Pero obviamente las cuestiones que tienen que ver con el objeto social, como vos bien decís, son un elemento que a la hora de internacionalizarse, internacionalizarse, ¿no? Con una especie de, cuando ingresen al país, o cuando Argentina, o cuando las sociedades también argentinas vayan a constituir alguna sede social en algún país, obviamente distinto de este, obviamente van a tener que cumplir esas sedes sociales también con la normativa del país en el que estén asentándose. Así que es interesante también el vínculo que hiciste, Valentina, con esto. ¿Qué más? Orne, creo que tenía... Sí, yo leí del 300 al 400 y habla todo de actos jurídicos, así que supongo que irá la mayoría. Yo para no leer todo, pues son un montón. Bueno. Bueno, después habla de lo van a tener que escribir, así que... habla todo de la escritura pública al principio y después empieza a hablar de los instrumentos privados y particulares, que creo que es ahí donde más nos puede interesar. Pero bueno, ¿cuándo hace principal hincapié en lo que tiene que ver con cuestiones que vengan que tengan relación con derecho internacional, Ornella? Y para mí esto de los instrumentos privados, después la contabilidad, los estados contables que te exigen, si una empresa viene de afuera, tiene que presentar los estados contables y la contabilidad, bueno. Bueno, ¿qué artículo es ese? Ese es el 320 al 332, más o menos. Y después, a partir del 332, tenemos vicios o actos jurídicos. Y bueno, en el 338, por ejemplo, el fraude. A ver, no sé si puedo leer un poco. Bueno, por ejemplo, en el fraude dice los requisitos, los efectos frente a terceros y otras cosas más. Sí, pero ¿cuándo hace referencia a algo internacional? No sé si no sé si no entendiste la consigna. No, sí, entendí, pero me parece que ya cuando hay instrumentos privados, si estamos hablando de una empresa que hace convenios con alguien del exterior, tienen que tener en cuenta todas esas cosas. No, desde ya, está perfecto, está muy bien. ¿O vos querés que busque justamente cuando se refiere a algo internacional? No. Si bien, obviamente, a ver, para eso, el razonamiento que vos estás haciendo es correcto, pero eso obedece a toda la normativa. O sea, de hecho, un poco yo les daba el ejemplo la clase pasada. Yo viajo al exterior, bien, soy una persona común, no estoy radicando una empresa ni nada por el estilo, me pongo a caminar por las calles de, no sé, Uruguay, bien, y automáticamente me someto a la legislación uruguaya. No es que voy caminando por Uruguay y soy argentino, por consiguiente aplico la ley argentina. Algo que es muy de argentino pensar que es así. Pero lo cierto es que no. Lo cierto es que si somos un montón de argentinos, vamos al Mundial de Brasil 2014 y se nos ocurre cortar la avenida Copacabana o la avenida Antártida porque simplemente se nos canta, porque somos argentinos y en Argentina lo hacemos y no pasa nada, ciertamente en Brasil, por ejemplo, podemos llegar a tener algún tipo de problema. Puede venir la policía y nos puede sacar, nos puede meter presos o lo que sea, cosa que en Argentina no va a pasar. ¿Eso qué significa? Bueno, que hay un elemento internacional hay un elemento local que se le aplica a todos. Entonces, obviamente el Código Civil y Comercial, en toda su extensión, se le va a aplicar a todas las empresas, ¿no? Digo, en toda su extensión, obviamente lo que tiene que ver, ¿no?, con cosas muy puntuales. De la misma manera, toda la Constitución. Pero sirve, por decirlo de alguna manera, estudiar la normativa local para entender un poco lo que yo les comentaba, y como les dije antes también, y que se le respondió a Emilia, ¿bien?, que es justamente que la normativa local, independientemente de regular, ¿sí? Perdón, no independientemente, sino además de regular todo lo que es el mercado, ¿sí?, o los movimientos entre privados en el orden interno, también lo va a hacer a la hora de un contacto o de una relación internacional. No solamente cuando las empresas vengan para acá, porque si desarrollan la actividad de acá, ya lo leímos, ¿sí?, se le va a aplicar la normativa de acá. Eso está clarísimo. ¿Sí? Era necesario leerlo, pero es clarísimo, eso es obvio. Pero ¿qué pasa cuando no necesariamente va a ser una actividad que se va a ejecutar acá, sino es una empresa de acá que contrata con una empresa de afuera?
por eso también el tercer grupo va a hablar sobre lo que es el derecho internacional privado propiamente dicho, bien, donde no solamente son normas de derecho interno que van a regular cuestiones locales, sino también acuerdos que se dan o relaciones que se dan entre empresas de acá y empresas de afuera, se ejecuten o no se ejecuten acá. ¿Sí? Porque también puede ser algo que yo compré y que el problema lo tengo cuando el producto está viniendo a la Argentina y todavía no llegó al país. Y sin embargo es algo que no se va a ejecutar acá, sino que se tendrá que ejecutar con una normativa en el país de tránsito o lo que sea. Bien, así que te escuchamos, perdón. No, entonces lo que leí es todo general de acá de Argentina. No creo que eran un montón, no creo que haya leído algo. Está bien, son todas directamente normativas de que se aplican obviamente siendo extranjeros o locales, bien, pero no necesariamente, bien, hace una distinción particular sobre internacionalización. Sí, me parece que sí. Bien. Vos me dijiste de qué artículo, por ejemplo, trabajaste. Yo trabajé del 300 al 400, toda la Del parte de 300. actos jurídicos. Está bien. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, justamente no sé si alguien lo leyó, sobre el 425. No sé si alguno de ustedes tuvo que leer el 425. No, porque estaba afuera ya. Está pasando la línea de los 400, justamente. El 425, por ejemplo, habla sobre lo que es los matrimonios celebrados a distancia. ¿Bien? Y que justamente se le aplican las normas de derecho internacional privado a las cuales va a hacer referencia el tercer grupo. Pero bueno, no importa. Igual era derecho de familia y tal vez no era tan relevante para lo que íbamos a ver o lo que vamos a ver en esta materia. Bueno, bien. Tercer grupo. Gracias, Ornella, perdón. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Monse? No, nosotras y nosotros también leímos y creo que la mayor parte de los artículos hablan del derecho internacional. El capítulo 1 creo que es medio complicado de entender los artículos, pero... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No, me parece como un lenguaje medio jurídico y complicado. Pero... Qué complicado porque estamos en aspectos legales, así que hay que entenderlo. Sí. No sé, el artículo 2594 dice, las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso y, en defecto de normas de fuente internacional, se aplican las normas del derecho internacional privado argentino de fuente interna. Bien. ¿Eso te pareció complicado? No, eso no. Ah, muy bien, está bien, perfecto. Bien, ¿alguno no entendió lo que dijo recién la compañera? Dijo, las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y convenciones internacionales vigentes de aplicación en ese caso, ¿no? En el caso. Y en defecto de normas internacionales, o sea, de fuente internacional, o sea, que no haya normas internacionales, lo que se va a aplicar es las normas del derecho internacional privado interno de fuente interna. O sea, las normas de derecho internacional privado que están en este código o que estén en otras normas, ¿bien? Y que vengan a regular justamente lo que es el derecho internacional privado, ¿no? O sea, las relaciones jurídicas que se desprendan entre privados de diferentes estados. ¿Está bien? Bien, perdóname, te interrumpí. No. Después había otra, esta sí era medio quizás más complicada, que dice, reenvío. Cuando un derecho extranjero resulta aplicable a una relación jurídica, también es aplicable el derecho internacional privado de ese país. Si el derecho extranjero aplicable reenvía al derecho argentino, resultan aplicables las normas del derecho interno argentino. Cuando en una relación jurídica las partes eligen el derecho de un determinado país, se entiende elegido el derecho interno de ese Estado, excepto referencia expresa en contrario. Bien, el reenvío va a ser un tema que vamos a tratar, no sé si en una clase entera, porque particularmente el reenvío es una de las problemáticas, bien, más importantes, una de las situaciones muy puntuales, bien, que se ven en el derecho internacional privado o que se ven justamente en este derecho internacional que nosotros vamos a ver en esta materia. Entonces, si aquel que no lo entendió o aquel que lo entendió medio o que le pareció un lío, no se preocupen, porque el reenvío va a ser una temática que vamos a ver. Igual está perfecto que estemos marcando el reenvío como parte de este derecho internacional ubicado en este derecho interno, porque específicamente va a ser relevante para el curso de la materia.
¿Está bien? Sí. Bien, ¿qué otra cosa, Monse? ¿Alguna más? ¿Marcaste vos? Sí, yo marqué el capítulo 2. ¿Querés hablar vos, Laila? Vale. Marqué el 601, que decía que, tipo, habla sobre la jurisdicción, y dice que en base, tipo, al país, tipo, a un conflicto extranjero, tipo, los jueces se dictan por el Código Argentino. Después el 603, tipo 2603, dice que, tipo, sobre jueces y sobre sus cautelares y medidas provisionales. Ahí habla sobre, tipo, los bienes, tipo, de un acusado o de un conflicto que esté en el exterior, y algunas cosas más. Y después un artículo que no entendí fue el de litispendencia o algo así. Mira, la litipendencia tipo que... Dijiste muchas veces la palabra tipo. La litispendencia hace referencia a cuando existe justamente una litis, o sea, un juicio pendiente. Por eso se llama litispendencia. Igual eso después ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de lo que es jurisdicción, no te preocupes. Pero sí, las normas justamente de la jurisdicción, tipo que las vamos a ver más adelante. No te preocupes. Dale. Bien, ¿algún otro más del grupo 3? Yo quiero agregar una. Buenísimo, Sí, Andrés. Andrés. Y después... Quiero agregar una de la 2602. ¿Sí? ¿2602? Sí, que dice foro de necesidad. Aunque las reglas del... Sí. Aunque las reglas del presente código no atribuyan jurisdicción internacional a los jueces argentinos, estos pueden intervenir excepcionalmente con la finalidad de evitar la denegación. O sea, como que plantea que pueden intervenir excepcionalmente. Claro, el tema, acá hay un, perdóname, te hago un comentario. Si yo, por ejemplo, voy con una medida judicial o voy con una necesidad, ¿no?, de obtener justicia sobre algo a un juez, el juez tiene la obligación de expedirse, ¿sí? Porque caso contrario estaríamos ante lo que conocemos como denegación de justicia. O sea, lisa y llanamente, que a mí me nieguen la posibilidad de resolver una cuestión, una problemática que tengo, bien, y eso sería una falta muy grave, bien, a la hora de una responsabilidad del Estado, ¿no? El Estado es responsable en la prestación de servicios de salud, de medicina, perdón, de salud, de educación, bien, de seguridad y obviamente de justicia, ¿no? El Estado justamente tiene esas funciones. Entonces, que yo no tenga la posibilidad de obtener el servicio de justicia, justamente es lo que llamamos la denegación de justicia. Entonces, lo que dice es, lejos de atribuirle, ¿sí?, lejos de darle una atribución o darle una función de jurisdicción internacional a un juez argentino, lo cierto es que puede intervenir excepcionalmente, bien, a fin de evitar que se produzca lo que llamamos denegación de justicia. Bien, obviamente, siempre que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda del extranjero, Entonces, si él la inicia acá, después el juez de acá puede, de alguna manera, continuar el proceso en la medida de que tenga su atribución o su jurisdicción habilitada. Bien, eso igualmente después lo vamos a ver también cuando veamos jurisdicción internacional, no se preocupen, pero, y de la misma manera que hablábamos recién con Ladislao, el tema de litispendencia, pero no está bueno porque es un elemento obviamente vinculado con la materia. ¿Algún otro más, Andrés, encontraste? ¿O te llamó la atención? Perfecto. Sí, tenía uno, dame un segundo. La 2605, acuerdo de elección de foro en materia patrimonial e internacional, las partes están facultadas para prorrogar jurisdicción en jueces o árbitros fuera de la República, excepto que los jueces argentinos tengan jurisdicción exclusiva o que la prórroga estuviese prohibida por ley. Perfecto. ¿Qué es la prórroga de jurisdicción? ¿Alguien sabe? ¿O alguien entendió lo que era la prórroga de jurisdicción? Bien, como venía la normativa me va a establecer que la jurisdicción es justamente el lugar en el que sucede el hecho. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy, ¿no?, en un acuerdo, ¿no?, con mi empresa, que es Argentina, y la empresa de Andrés, que es, no sé, de Rumania, bien, bueno, probablemente yo voy a querer que se me aplique el derecho argentino y Andrés, perdón, la jurisdicción argentina, y Andrés va a requerir que, o va a preferir que se aplique la jurisdicción de Rumania.
Entonces, para no ponernos de acuerdo, mejor dicho, por no ponernos de acuerdo, y para que no exista de alguna manera una problemática ya desde el vamos, al inicio de todo, lo que hacemos es prorrogamos. ¿Qué hacemos? Elegimos, ¿sí? Nos apartamos de la jurisdicción que le corresponde a él por su lugar de domicilio y la que me corresponde a mí por mi lugar de domicilio, y elegimos una tercera, ¿bien? Una tercera que nada tenga que ver con las dos y que creamos que sea la más justa, ¿bien? Obviamente vamos a tener un problema idiomático porque justo dije Rumania, pero si fuera entre una empresa argentina y una empresa uruguaya, elegiremos otra de habla hispana, ¿bien? Y eso nos va a solucionar las cosas, ¿bien? Distinto, por ejemplo, cuando, y esto si bien voy a hablar de algo que es de derecho público, pero cuando Argentina, bien, entró en el conflicto con Uruguay por el problema de las pasteras, ¿se acuerdan, no? Ahí en Gualeguaychú y en la zona de Entre Ríos y demás, se hizo una prórroga de jurisdicción, o en realidad se eligió el foro, y el foro que se eligió, o la jurisdicción que se eligió, fue la de La Haya. ¿Bien? Entonces, dos países de habla hispana, dos países de habla española y demás, tuvieron que ir a litigar no solamente un país extranjero, sino también a litigar en otro idioma. Y terminaron contestando, o haciendo una demanda y contestando demanda, bien, en francés. O sea, la opción de foro también tiene que ver con elegir un país o una jurisdicción que les quede cómodo a los dos, independientemente de que no se puede estar bien con Dios y con el diablo, como dice el dicho. Entonces, capaz que vamos a elegir una jurisdicción que a uno puede ser que le quede más cómodo que al otro. ¿Bien? Pero bueno, cosas que pasan. ¿Qué más, Andrés? Muy buena también la elección, la de la... Y la última, sí, artículo 2610, igualdad de trato, los ciudadanos y los residentes permanentes en el extranjero gozan de libre acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses, en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes en la Argentina. Perfecto, bien, eso es el derecho constitucional, ¿no? Artículo 16 de la Constitución respecto a la igualdad, bien, aplicado a las relaciones entre privados del Código Civil y Comercial. Perfecto. Bien, ¿qué otro más? Después habla del domicilio en el artículo 2613, que dice que a los fines del derecho internacional privado, la persona humana tiene su domicilio en el estado en que reside con la intención de establecerse y su residencia habitual en el estado en que vive y establece vínculos durables por un tiempo prolongado. Ok. Después se refiere también a las personas menores de edad, que ahí el domicilio se encuentra en el país del domicilio de quienes ejercen la responsabilidad parental. Después en el artículo 2620 también dice que en situación de ausencia o presunción de fallecimiento se rigen por el derecho del último domicilio conocido de la persona desaparecida o en su defecto por el derecho de la última residencia habitual. Bien. Perfecto, bien. Bien. Hola. Constanza. A mí me pareció que la mayoría estaban bastante relacionados con lo que es el derecho internacional, más allá del título del libro, decía disposiciones generales del derecho internacional. Y las que me llamaron la atención a mí fueron las de contratos, que por ejemplo una dice, el artículo 2651 dice que los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, afectos, derechos y obligaciones. La elección debe expresa resultar de manera cierta y evidente los términos del contrato y las circunstancias del caso. Dicha elección puede referirse a la totalidad o a partes del contrato. Bueno, y te dice un par de reglas que tienen que estar sujetas. Y después, ¿cuál más me llamó la atención? El 2652 dice que en defecto de elección por las partes del derecho aplicable, el contrato se rige por las leyes y usos del país del lugar de cumplimiento. Perfecto. Nada, después también las de adopción, pero no sé si tiene que ver. No. Igual está muy bien. Está muy bien. Pero, bien, ¿tenés alguna más? No te quiero cortar. No, en general me parecieron que la mayoría eran, pero son un montón. No, obvio que son un montón, pero bueno, la idea era un poco también, a ver, hay algo, y esto ya también como para resumir, no solamente lo de este último grupo, sino también lo de todos.
ahí cuando nosotros veamos lo que es la problemática del derecho internacional privado, y en la medida que vayamos avanzando, y que no se preocupen que la clase ya está concluyendo, así que pueden ir relajando los ceños y poniéndose en estado zen. Lo cierto es que cuando vayamos nosotros viendo lo que tiene que ver con las problemáticas del derecho internacional y el derecho internacional privado, particularmente, vamos a ver que siempre van a aparecer estas figuras de derecho aplicable, jurisdicción, ¿no? Derecho aplicable, jurisdicción. Son las principales problemáticas que tiene el derecho internacional, bien, de la misma manera que ustedes hablaron sobre el reenvío y demás, son cuestiones muy puntuales de que no están en el derecho local, porque yo pocas veces tengo reenvío entre normas en el derecho interno. Bien, o sea, la Constitución me va a decir, todos los ciudadanos gozan de, por ejemplo, condiciones de igualdad. Perfecto. Voy a tener una ley que se va a referir a eso, o voy a tener en el Código Civil y Comercial de la Nación donde me va a decir eso. Pero el Código Civil no me va a decir, existe la igualdad entre las personas. Para más información, vaya al artículo tanto de la ley tanto. No. Bien, sin embargo, ese reenvío, por decirlo de alguna manera, sí lo voy a tener casi constantemente en el derecho interno. En el derecho internacional privado. ¿Bien? Donde hay normas que me van a decir, yo no tengo una resolución directa sobre este problema, sino más bien tengo una resolución indirecta, porque te voy a reenviar a que vos lo resuelvas a través de otra página, a través de otro artículo. ¿Está bien? A través de otra norma, a través de otro ordenamiento. El derecho aplicable va a ser otro. Entonces, esa problemática es muy común en el derecho internacional privado. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Sé que están detonados. Ayúdenme un poco, por lo menos. Estamos todos cansados y la hora nos afecta a todos. ¿Bien? Ya todos tomamos el café, el segundo café. Ahí la veo a Josefina. No sé si está tomando una sopa, no sé qué, pero que se está tratando de mantener ahí despierta. Yo lo vi a Franco en un momento cabeceando también. Bueno, entonces, si alguno tiene alguna duda, alguna consulta respecto de lo que vimos hoy, espero que ninguno, pero si alguno tiene, desde ya lo ayudaremos. Damián, yo, Sí. el tema trabajo, ¿algún formato en especial para presentar? No, Word PDF con el título del trabajo y el nombre de todos los participantes. Perfecto. ¿Está bien? Entendemos que el Simplemente grupo 1 todo. la va a contener a Paula, ¿no? ¿El grupo 1 era Paula? 2, el 2. Muy bien. El 2 era. Perfecto. Bien, perdóname, Franco, te corté. Simplemente listamos uno por uno. Claro, la idea es que los puedan listar, ahí se va a hacer una cosa medio copiar y pegar, está bien, pero yo porque quiero que tengan como una especie de guía para que les quede bien así enlistadito los artículos. Voy a entender que los que hagan lo del derecho internacional privado van a seleccionar algunos y no van a pegar todos, obviamente, porque como dijo Constanza, derecho internacional privado es todo, bien, pero vamos a hacer principal hincapié. Creo que el mejor resumen de eso, voy a hacer acá un poco subjetivo y totalmente parcial, pero creo que el mejor resumen del tercer grupo lo hizo Andrés. No solamente porque coincidí con él en las elecciones que hizo, sino porque creo que apuntó un poco a qué es lo que él entendió más importante en ese sector de artículos. No digo que los otros no lo hayan hecho bien, pero digo, me pareció que él fue bien puntualizado. ¿Está bien? Pero repito, no es que lo hizo él así y hay que hacerlo así, sino digo, la mejor manera creo que de resumir la parte del articulado que le tocó a él, creo que es la que hizo. ¿Está bien? Esto obviamente sirve como guía para ustedes y para los otros compañeros que hicieron otra cosa. Bien, así que por eso les pido más que buena onda para poner todo y poder obviamente hacer un buen resumen del tema para ustedes y para sus compañeros. Así que tienen una semana tranquila para mandármelo, es algo bastante simple, bien. Obviamente esto lo va a colectar uno solo, bien. Les pido nada más que me pongan todo en una misma fuente, en un mismo color, en un mismo formato, bien. Pero así, el listadito es perfecto. Así yo después lo puedo subir y lo puedo compartir con ustedes también. Bien. ¿Alguna otra duda, además de lo que habló recién Franco? De lo que preguntó recién Franco, mejor. Bien, la clase que viene vamos a terminar con esta primera unidad, ¿sí? De Derecho Internacional Público, Derecho Internacional, perdón, con la distinción entre Derecho Internacional Público y Privado. Vamos a hablar sobre fuentes y sujetos del Derecho Internacional Privado y vamos a hablar sobre fuentes y sujetos del Derecho Internacional Público y fuentes del Derecho Internacional Privado.
Bien, o sea, ya empezamos con lo que tiene que ver con la unidad 1. ¿Está bien? O sea, si bien hoy comenzamos trabajando con estos elementos, ya la clase que viene vamos más fuerte a la teoría. Más que gracias por haberse conectado, por haber sido puntuales, por haber hecho todos los esfuerzos, por haber aguantado, y bueno, nada, y nos vemos el próximo miércoles.